Hace 3600 años, la tribu de Nun y Elina tuvo que dejar su poblado en Almería. Hacía muchas lunas que no llovía. El río se había quedado casi sin agua. A duras penas daba para beber ellos y los animales. Primero se secaron los campos y cosechas, y luego empezaron a morir los animales. La chamana entonaba cánticos y danzaba a los espíritus día y noche. Ella y el jefe de la tribu del diente de oso estaban desesperados. Reunieron a las gentes del poblado y entre todos decidieron que tenían que salir de allí sin demora. Era eso o morir de hambre sin remedio. Sabían por otras tribus con las que comerciaban que hacia el oeste, cruzando las montañas, había tierras fértiles y abundante agua. No sabían cuántas jornadas tendrían que caminar para llegar a ellas, pero en las montañas no les faltaría el agua y podrían cazar. La estación calurosa empezaba a refrescar, pero todavía tendrían algún tiempo antes de que las nieves se instalaran en las montañas. Era el momento, todos estuvieron de acuerdo, partirían cuanto antes. Prepararon sus escasas pertenencias y emprendieron la marcha. Tras varios días, penando por un terreno empinado y duro, con muchas horas de sol abrasador y un viento fuerte que hacía su marcha más costosa, sin árboles ni apenas plantas, hicieron cumbre. Desde allí se veía abundante arboleda a los pies de la montaña. Lo peor había pasado. Exhaustos, improvisaron un campamento provisional. Habían llegado a un lugar que tenía buena pinta, pero tendrían que explorarlo a fondo si querían asentarse en la zona. Los adultos de la tribu se repartieron en varios grupos. Cada grupo se encargó de explorar una zona distinta de aquel vasto y desconocido territorio. Mientras, los que se quedaron en el campamento se dedicaban a cuidar a los más pequeños, recoger plantas y cazar conejos para poder subsistir. Tras varias batidas durante algunas semanas, el padre de Nun y Elina traía buenas noticias. La tribu las escuchó tan emocionada que no pegaron ojo en toda la noche, ansiosos como estaban esperando el nuevo día, cuando por fin conocerían el emplazamiento del que sería su nuevo hogar. Temprano y con mucha ilusión amaneció la tribu del diente de oso. El jefe y la chamana organizaron la partida. La emoción invadía a la tribu, no podían esperar para llegar a su destino. Entraron al valle ya de noche, agotados tras una jornada cargada de tensión. Al día siguiente, despertó la tribu bien temprano y mientras consumían sus últimas reservas de carne seca y frutos silvestres, observaban el paisaje, atónitos. Había un gran río que aseguraba abundante pesca. Cientos de aves volaban sobre él. La caza menor sería fácil y diaria. Rastros de nutrias nos daban pistas sobre el abundante caudal del río. No faltaría agua, eso era seguro. En la ribera del río crecía un hermoso bosque galería. En él huellas de muchos tipos de animales, jabalíes, linces, caballos, ciervos. La caza mayor estaba asegurada. Incluso habían detectado la presencia de osos. ¡Osos! ¡El animal sagrado! Aquello solo podía ser un buen augurio. Los osos vivirían en la montaña, donde abundaba el bosque de encina y roble. El cerro tenía una privilegiada situación estratégica, dando vistas a toda la vega, y por si fuera poco en las cercanías, encontraron yacimientos de plata y bronce. Su suerte estaba cambiando por primera vez en muchas lunas. Desde la colina, las vistas permitían dominar toda la vega. Parecía muy fértil y en ella había grandes lagos con abundante agua. Sin duda, habían encontrado un lugar perfecto, un cerro entre valle y montaña con excepcionales vistas que les permitían controlar los accesos y disfrutar de todos los recursos que necesitaban. Ese día no trabajaron más. Tenían prisa, pero lo primero era dar las gracias a los espíritus por haberse apiadado de ellos y haberles traído hasta un lugar tan idóneo para la vida. Hicieron una gran hoguera y la chamana ofreció a los espíritus del sol, de la lluvia, de la luna y de la tierra. Madre tierra, te oigo vibrar, siento tu corazón latir, ea, ea, ea.
Bailaron y cantaron al son de los tambores alrededor del fuego hasta caer rendidos. Agotadoras jornadas se sucedían sin que la tribu tuviera descanso. Los huertos ya estaban sembrados y la zona controlada. Tenían mucha prisa, pues se avecinaba el invierno. Había que recoger plantas, recolectar leña, almacenar carne y materiales, antes de que la nieve cayese y ya no fuese posible hacerlo. Num y Elina ayudaban a su madre a preparar el interior de la casa con sus zonas de trabajo. El invierno sería muy intenso, pues necesitaban de muchas herramientas imprescindibles que tendrían que fabricar de nuevo, pues habían quedado abandonadas en su antiguo hogar. Los hombres cazaban y construían, organizados en varios grupos. Las mujeres preparaban salazones de carne y pescado, recopilaban bayas, hierbas y leña, tareas en las que participaban los niños más grandes como Num y Elina. Una mañana, al despertar, todo pareció blanco. ¡Estaba nevando! ¡Nieve! ¡Ay, nieve!, gritó el pequeño Num emocionado. Y con la nieve el invierno, una época que gustaba a Num y Elina, pues ayudaban mucho a los mayores y aprendían un montón de cosas. Elina y su madre hacían cacharros de cerámica. Era urgente disponer de cacharros para comer y sobre todo de ánforas para almacenar el grano. También confeccionaban vestidos con lana y lino, que fabricaban en telares, abrigos con pieles de animales, una tarea que ocupaba muchos ratos del invierno. Tanto cosían que se estaban terminando las agujas. También en esto habría que trabajar. Su madre y su padre hacían agujas de punzones de huesos de animales. Entre unas cosas y otras fueron pasando los meses. Los hombres continuaban trabajando en la construcción del bastión, saliendo a cazar cuando el tiempo lo permitía y cuando no, trenzaban esparto. El pequeño Num también lo intentaba y cada día le salían un poco mejor. Ya no pasaban hambre, había abundante agua y el río estaba plagado de peces. Num iba a pescar con su padre. Se apostaba sigiloso en una piedra en el medio del río. Allí quedaba inmóvil y en silencio, a veces mucho rato, esperando, hasta que de repente lanzaba su azagaya de punta de piedra y sacaba un hermoso pez del agua. A su padre no había pez que se le escapase, y él se preguntaba cuánto tardaría en hacerlo tan bien como él. Los hombres invertían mucho tiempo en el trabajo de la metalurgia. Elaboraban joyas de metales nobles y herramientas de todo tipo, hachas, cuchillos, puntas de flecha, mientras Num, con ojos como platos, no perdía detalle. Pensaba que él jamás podría dominar las herramientas con tal destreza. La fabricación de herramientas de piedras de sílex, mazas, molinos y hojas de hoz también le parecía muy difícil. Le encantaría ayudar, pero si se ponía pesado seguro que le regañarían. Mejor iría a coger huevos de nidos. Eso sí le salía a él mejor que a nadie. Bueno, eso y tirar a los pájaros con la honda. Él y su hermana Elina eran los mejores del poblado tirando con la honda. El abuelo estaba muy enfermo, cada vez iba peor. Ayer se había acostado muy temprano. Desde que la hambruna había atacado a la tribu del diente de oso, el abuelo había dejado de ser el mismo. Nadie pensó que podría aguantar el duro y largo viaje por las montañas desde Almería. Todo el trabajo que había tenido que habían tenido para instalarse antes del invierno, la construcción del nuevo poblado. Ay, todo aquello fue demasiado para él. Sin embargo, aguantó hasta que la tribu terminó de instalarse. Era como si no fuera capaz de partir, sabiendo que la familia no tenía cuanto necesitaba y hubiera esperado que por fin cambiase su suerte para partir tranquilo hacia la otra vida. Por mucho que hizo la chamana, por infusiones de hierbas y ungüentos que le preparó, por rituales que conjuró para ahuyentar a los malos espíritus, el abuelo se durmió aquel día y nunca más despertó. El entierro fue muy triste, pues el abuelo era un hombre muy querido por todos. La chamana y la familia prepararon el cuerpo para la sepultura. Con todo el cariño lo colocaron en posición fetal. Lo vistieron con sus mejores galas y todos sus amuletos y lo peinaron enroscando su larga trenza en su brazo. Necesitarían toda la suerte y protección en su largo camino a la otra vida. Luego lo envolvieron en un lienzo de lino
para que su alma no abandonara el cuerpo antes de tiempo, y lo ataron. Así cuerpo y alma llegarían juntos a la otra vida y no se perderían, rodeándolo de hierbas aromáticas. La tribu veló el cuerpo y entonó cánticos durante todo el día y toda la noche, mientras el padre de Num y Elina excavaba un profundo hoyo en el suelo de la vivienda. Allí fueron depositados los restos del abuelo al amanecer del día siguiente, justo cuando los primeros rayos de luz entraban por la puerta iluminando la vivienda, junto con varios cuencos de carne cocinada, harina, fruta y agua que le dieran fuerza para su último viaje, sus armas y los avalorios que había acumulado durante su vida. Sin duda los necesitaría allí donde iba, pues todo el mundo debía saber que su abuelo fue un hombre importante en su tribu. Fueron días tristes para la tribu del diente de oso. Pero aquella mañana hacía un sol y una templanza que presagiaba la proximidad de la primavera. Elina se había adornado el pelo con las primeras flores que anunciaban el cambio de estación. Tumbados en el prado, Num y Elina observaron el magnífico trabajo que habían hecho en el poblado. Todas las casas eran casi iguales. Se disponían aterrazadas desde el bastión hasta el río, ocupando todo el cerro. La parte de atrás y las paredes contiguas a las casas de los vecinos eran de piedra, mientras que la fachada delantera era de adobe. Los techos de madera y palos sostenían una gruesa capa de paja. Eran planos y ligeramente inclinados para que escurriese el agua y la nieve. En las pequeñas puertas, pieles de animales impedían la entrada de frío. El interior disponía de 2 estancias, la trasera para dormir y otra más grande para cocinar y trabajar. En ella se disponía el telar y las herramientas almacenadas en cestas de esparto. Pero lo más importante era el molino y el ánfora para almacenar la harina. Su madre pasaba horas y horas inclinada sobre el molino moliendo grano. Num y Elina preparaban fardos de hierbas aromáticas y los colgaban de las vigas del tejado para su secado. Olía tan bien que perfumaba toda la casa. Transcurrieron los días y los años en el poblado del Cerro de la Encina. La tribu del diente de oso cada día sabía hacer más cosas. Su civilización había avanzado mucho. Muchas fueron las generaciones de la tribu que se habían criado en el cerro. Muchos los caminos comerciales abiertos desde su llegada. Habían plantado huertos productivos y creado rebaños de cabras y caballos. Habían alcanzado el dominio de las industrias metalúrgica, lítica, textil, cerámica y del esparto, hasta tal punto que tal vez el asentamiento del cerro se les había quedado pequeño. Y aunque jamás sabremos por qué, hacia el año 1200 a.C., el cerro quedó abandonado y la pista de la tribu del diente del oso perdida en el confín de los tiempos. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.